8:03 le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas de opinión, Gama Noticias a Fondo, al doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, Perú, con quien analizaremos la introducción del crimen organizado y el narcotráfico en la función judicial. Muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Anaís, y muchas gracias por la invitación. Bienvenido también a Ecuador. ¿Qué lo trae de visita a nuestro país en estos días? Bueno, el día de ayer se celebró el aniversario del Colegio de Abogados de Pichincha. Han hecho el reconocimiento a los abogados que tenían más de 25 años y a los que tenían más de 50 años de ejercicio de la profesión, lo cual es una alegría para todos nosotros saber que hay juristas aquí en este lugar reconocidos por su propio colegio. Y también aquellos que han escrito libros últimamente y se han publicado. Así que ha sido muy grato poder compartir con los abogados de acá. De otro lado, nosotros hemos formado los colegios de abogados de América Latina, un foro que se reunió en noviembre del año pasado presencialmente en Lima, Perú. Anteriormente nos habíamos reunido en forma virtual 3 veces con el propósito de avisar y anunciar a nuestros gobiernos el peligro de la delincuencia criminal organizada, internacional, y por lo tanto pedirles que actúen con firmeza para que esto pudiera controlarse, pero vemos que se está descontrolando a pesar de todo eso. En el mes de enero se reunió el Pacto Andino en la ciudad de Lima para tratar justamente este mismo tema y llegaron a las conclusiones que nosotros mismos habíamos llegado desde el mes de noviembre para hacer un trabajo de inteligencia conjunto en las fronteras entre las policías de cada uno de nuestros países y hacer un trabajo conjunto para la persecución de estos delincuentes que pasan de una frontera a otra con mucha facilidad. Y si nosotros no respondemos rápidamente, entonces siguen cometiendo delitos, siguen fugando y siguen creando inseguridad en cada uno de nuestros países. Doctor, ¿y cuáles son los avances que ustedes han tenido con estas acciones que han tomado? En primer lugar, como le digo, hicimos un pronunciamiento, el pronunciamiento de Lima, que advertía a los gobiernos de cada uno de nuestros países de este tipo de peligros. Nos felicitamos en el sentido de que al haberse realizado la reunión del Acuerdo de Cartagena, han sido conscientes de la gravedad de las cosas. En Lima hice la entrega a la canciller de Ecuador de una carta de solidaridad de todos los colegios de abogados de América Latina con su país, porque así como nosotros estamos agobiados por la delincuencia y esperamos encontrar una pronta solución, los delincuentes nos han declarado la guerra a todos nosotros. Nos toca ahora a nosotros declarar la guerra contra la delincuencia para eliminarla. Y precisamente esa es la problemática que nos compete a todos como región. ¿Y cómo impedir eso? Aparte de estos pronunciamientos y de estas observaciones, ¿cómo hacerlo? Un trabajo organizado y coordinado entre la policía de cada uno de nuestros países, entre la fiscalía de cada uno de nuestros países y los poderes judiciales para que aquellos que sean detenidos por la comisión de este tipo de delitos no puedan fugar, no se puedan escapar y sean condenados en cada uno de los países en los cuales cometan los delitos. De otro lado, no solamente es un trabajo de la policía, es un trabajo también de todos los ciudadanos para denunciar los hechos que nosotros conozcamos. Es un trabajo de inteligencia porque en algunos momentos se consiguen armas que vienen de otro país. Entiendo que aquí en Ecuador encontraron armas que provenían de mi país, de Perú. Entonces en Perú se pudiera haber hecho la información a Ecuador de la pérdida de armas que están fuera de control para que se sepa que hay este peligro. Y este peligro venía siendo organizado, según entiendo, para matar a gente aquí en Ecuador que estaba en las prisiones. Entonces alguien tiene que haber dado la orden y contratado a los sicarios para que lo hagan. Los servicios de inteligencia de nuestros países deben coordinar en este que es un peligro común. No solamente la delincuencia criminal organizada en el sentido de aquellos que son sicarios, sino también el narcotráfico y todos estos tipos de delincuencia que pretenden controlar a las instituciones y mantenernos a nosotros dominados a través del miedo.
¿Y cuáles son las valoraciones que ustedes en la reunión que han tenido como colegios de abogados en la región, el trabajo que están haciendo los gobiernos también de forma coordinada? Están empezando a coordinar. Nosotros lo que hemos pedido es que se empiece a hacer un trabajo coordinado. Ya hicieron su primera respuesta en esta reunión que corresponde al Pacto Andino. Establecieron un plan de trabajo que empiezan a revisarlo a partir del del mes de marzo de este año en los avances. Nosotros estaremos al tanto de que esos avances efectivamente se realicen. ¿Por qué cree que ahora en estos últimos tiempos se ve esta cooperación entre los gobiernos de la región y no desde antes como una forma de prevención, sino ya cuando explotó toda esta problemática? Debió haberse prevenido, pero no se hizo y lamentablemente actuamos de manera reactiva, no preventiva. Y este acto de reacción nos ha generado inseguridad y miedo en general en todos los países. Ahora vemos que la delincuencia es diferente, no es la misma en Ciudad de México que la que tienen ustedes aquí en Quito, o la que existe en Guayaquil, o la que existe en Lima, o la que existe en Santiago de Chile, o la que existe en Buenos Aires. Pero todos tienen un elemento común. Todos están fuera de la ley, todos atentan contra la libertad y la vida de los ciudadanos y por lo tanto tenemos elementos comunes para podernos defender. Y también podríamos decir que estamos pasando por crisis sociales y económicas y políticas inclusive, por ejemplo en el caso de Perú. Sí, en el caso peruano el mayor problema es el problema político. La economía está más o menos estable a pesar de los políticos, a pesar de nuestros gobiernos que están tomando malas decisiones. Pero esta inestabilidad ha generado también que haya un vacío para la toma de decisiones en la lucha contra la delincuencia. Y los delincuentes cuando le dan un espacio, en ese momento lo aprovechan y siguen cometiendo delitos. ¿Qué tan importante también es ahora, yo le pregunto a usted, doctor, la especialización de los profesionales en el derecho? Eso es importantísimo. Mire usted, esto es como la medicina. En la medicina antes era el médico general que nos atendía todo el tiempo, nuestro médico de cabecera. Pero resulta que ese servicio que daba el médico era insuficiente porque había que ver de manera específica algunos órganos de nuestro cuerpo, el corazón, el hígado, los riñones, y se fueron especializando. Así nosotros también en el mundo de derecho salimos preparados en forma general sobre los temas de la aplicación de las leyes en cada uno de nuestros países, pero hay la experiencia que es necesario conocer en forma particular, por ejemplo, el derecho societario, por ejemplo, el derecho laboral, por ejemplo, ahora el derecho de las comunicaciones. Y en el Perú realizamos también un congreso internacional sobre el derecho a la educación. Entonces, todos estos elementos están generando especialidades que van beneficiando a todos los ciudadanos, a cada uno de nuestros países y la atención a la solución de los problemas que necesitamos. Precisamente para fortalecer todo este sistema judicial que se ha visto introducido por el narcotráfico y también la penetración del crimen organizado. Sí, también la parte procesal para poder atacar y defender, en el caso que sea gente inocente, en la forma adecuada dentro del debido proceso para que podamos actuar con firmeza contra la delincuencia, pero también dentro de los derechos constitucionales que en cada uno de los países tenemos. Entonces el derecho constitucional forma parte de una especialidad, el derecho procesal penal forma parte de otra especialidad y así sucesivamente, la defensa de los derechos humanos, etcétera. ¿Y qué tan avanzado está la especialización en el derecho en nuestra región, en Ecuador, en Perú? Va surgiendo. Puedo decir en el caso de Perú, porque la realidad de Ecuador no la conozco bien, que las especializaciones se están generando de manera específica por cada uno de los temas. Entonces, en el Colegio de Abogados de Lima estamos promoviendo lo que se llama las especializaciones en cada uno de los temas, es decir, ubicar a los abogados dentro del derecho civil para que todo ciudadano conozca quiénes son los especialistas en derecho civil, en derecho laboral, en derecho tributario y en cada una de las ramas. Y así también darle los cursos de perfeccionamiento. ¿Y qué tan necesaria es esta profesión en un momento en que estamos convulsionados? Es que, mire usted, antes
Cuando los seres humanos existían recién sobre la tierra y se organizaban, la ley que existía era la ley de la selva, el más fuerte, yo te mato o te sometes. Eso cambia cuando encontramos una forma de coexistencia pacífica entre los seres humanos, la civilización, y por lo tanto lo que va a primar es la razón, la organización, el orden. Por eso es que es importante el derecho y por eso son importantes los abogados. Y es que los abogados también se enfrentan a esta inseguridad. ¿Qué usted podría recomendar o cuál sería el mensaje también a los profesionales del derecho acá en nuestro país, que incluso han perdido su vida? Sí, es lamentable que en algunos de los casos los propios delincuentes matan a los que fueron sus abogados, sea porque no satisfacieron sus intenciones, sea porque tuvieron alguna pelea y por lo tanto la venganza se tradujo en la muerte del abogado. Entonces debemos decirle a los señores abogados aquí en Ecuador, como se los digo a los abogados de Perú, la delincuencia también está en peligro y en contra de ellos. Así que si es que algo tenemos que hacerlo conjunto y solamente podemos defender dentro de los límites del derecho y los límites de la justicia. Cuando los sobrepasamos, entonces ponemos en peligro a la sociedad y nuestras propias vidas. Muchísimas gracias por esta entrevista, que tenga una buena estadía en Ecuador y lo esperamos pronto. Que pase muy bien. Muchísimas gracias a usted. Gracias, son las 7 de la mañana con 14 minutos. Agradecemos al doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, Perú. Nos vamos a una pausa comercial. Al volver también estará con nosotros vía Zoom la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, presidenta del CONGOPE.